Presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, 1 de la madrugada con 7 minutos. Comenzamos con información policial. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene la información. ¿Cómo estás, Jan? Hola Marco, una ajetreada jornada policial. Comenzamos en la comuna de Pudahuel, donde un delincuente solitario robó un vehículo con una niña de 5 años en su interior. La familia estaba desesperada, el padre y la madre que se encontraban con ella. Obviamente el padre ahí manejando el vehículo es abordado por un delincuente con un arma blanca. Esta arma era bastante exuberante, muy grande, decían los testigos, y ahí lo empieza a amenazar para que se bajaran del vehículo, pero por supuesto ellos se resisten, la madre y el papá, para salvar a su hija. Sin embargo, no pudieron lograrlo y este delincuente escapó con la niña en el vehículo. Fue dejada su suerte por este inescrupuloso en la comuna de Pudahuel y ella llegó apenas a sus 5 años caminando a su casa por sus propios medios. Eso era muy preocupante, sobre todo porque algo le podía pasar en el camino. La encontraron sus abuelitos. Escuchemos qué nos señalan sobre este caso policial en donde ya se descartó que la niña haya sufrido algún tipo de lesión y en donde ya se encuentra con su familia a salvo. Y en eso sube la niña al auto y el hombre saca un arma blanca gigante, dijo mi hijo, que ahí lo intimidó y le pidió las llaves del auto. Y ahí arrancó con el auto y la niña en el auto. Le habría llegado un sujeto prevenido con un arma blanca, con la cual intimida a este grupo familiar, pese a la resistencia del hombre en este caso. El sujeto se lleva el vehículo en cuyo interior a esta menor de 6 años de edad. Nos trasladamos a la comuna de La Florida porque allí se registró el homicidio de un adulto mayor de 82 años, un cuidador de una parcela en el sector de Santa Sofía de Locañas. Una información que dio mucho que hablar durante toda esta jornada, sobre todo porque 5 delincuentes y algunos aparentemente de muy poca edad estarían vinculados a este asesinato. Está todo siendo investigado, no hay detenidos. Sin embargo, el dueño de esta parcela se percató de que el cuidador se encontraba tendido en el piso, tenía mucha sangre en su alrededor y se da cuenta de que tanto lo habían apuñalado como habría sufrido algún tipo de disparo. Escuchemos que nos hablaban también sobre este caso policial que está siendo investigado y ya se anunció una querella por parte de la municipalidad. Se dieron a la fuga por las parcelas colindantes, obviamente por el sector que, como ustedes lo pueden ver, un sector muy amplio, un sector semirural. Ingresamos al lugar y aquí lamentablemente nos encontramos con una persona que se encontraba lesionada, que tenía una herida profusa en su zona torácica. Habría sido asaltado, producto que había opuesto resistencia a este grupo de desconocidos. 5 personas jóvenes que portaban armas de distinto tipo. Producto de esta agresión, esta persona fallece a los pocos minutos, a pesar de que los sistemas médicos de la Municipalidad de La Florida trataron de hacer todo lo posible por reanimarlo. La primera hipótesis que se está trabajando, entendemos que el motivo del ingreso sería la sustracción de especies, pero como bien señaló el funcionario de la Brigada de Homicidios, eso todavía está en estudio, está en curso esta investigación. Pasemos a revisar también lo que ocurrió en la comuna de Quilicura durante la tarde, porque allí una pareja fue abordada por inescrupulosos delincuentes que con armas de fuego le arrebataron 1 millón de pesos que hace horas atrás, a eso de la 1 de la tarde, habían retirado, habían hecho un giro en un banco ahí en la comuna de Renca y luego se iban a trasladar a comprar una serie de productos a una carnicería. Bueno, los sujetos ahí lo pueden estar viendo en sus pantallas, actuaron de forma muy violenta, chocaron el vehículo para detenerlo, luego lo abordan y le disparan en una oportunidad en el abdomen a quien conducía, que se había opuesto a este robo. Sin embargo, logran escapar con el dinero. Dicen que lo habrían marcado a la salida del banco luego de hacer este giro. Algo muy preocupante, algo que también está siendo investigado por Carabineros. Escuchemos que nos señalaban. Justamente porque salen los niños a jugar a la pelota, vienen a jugar distintos, juegan voleibol también en la tarde. Entonces hay gente que viene a pasear los perritos, pasear los niños a la plaza y es peligroso. Que te pasan estas cosas. Porque puede ser una bala loca que le diga a cualquiera. Donde mientras descendían de su vehículo, fueron intimidados y abordados por 2 vehículos, desde el cual descienden a lo menos 4 sujetos armados, quienes previa intimidación y con la finalidad de la víctima
resistirse al asalto, este sufrió una herida por proyectil balístico en la zona abdominal. Bien, finalizamos este informe policial con información relacionada a un sujeto que robó una tienda bien conocida de marca Oxxo ahí en la comuna de La Reina. Sin embargo, a través de las cámaras de televigilancia comunales se logró dar con su captura. Carabineros logró detenerlo, pero al revisar sus antecedentes lograron ver que tenía al menos 15 delitos similares producto de esta investigación policial. Esto llama muchísimo la atención, sobre todo porque habría sido un sujeto que repetía este tipo de robos también a esa cadena de locales en particular, sobre todo en otros sectores de la región metropolitana. Era bastante violento, utilizaba un arma blanca de gran envergadura, también la pueden ver en la mesa de la evidencia que exhibió la sección de investigación policial de Carabineros. Escuchemos qué nos señalaban sobre este individuo. Además, también tenemos confirmación desde la municipalidad que se querellará respecto a este hecho. Este sujeto, por las características físicas, así como por las vestimentas, fue individualizado y sindicado en el lugar del hecho. Y con ello, y con las grabaciones que existían al respecto, se puede vincular con distintos otros ilícitos a otras tiendas Oxxo, en un total aproximadamente de 15 locales que estarían vinculados con su actuación delictual. El aviso de este hecho a nuestra central cámaras generó una investigación interna que determinó el paradero del delincuente, que fue detenido por Carabineros y que es investigado por 14 hechos similares. Por otra parte, nosotros a través de La Reina Te Defiende nos vamos a querellar por este ilícito para poder perseguir penalmente a este hombre. Bien, Marco, nosotros seguiremos muy atentos a la evolución de cada uno de estos casos policiales, sobre todo el de la Florida, que deja a un hombre de 82 años lamentablemente muerto y asesinado a manos de delincuentes. Así es, Jan Yaquetti, muchas gracias, que estés bien. Nos vemos. Buenas noches. Los 3 secuestros ocurridos en estos días, un delito que en estos últimos años ha crecido de manera sostenida en nuestro país, obligan a buscar nuevas estrategias que permitan enfrentarlo de una manera más eficaz. La Fiscalía presentó un nuevo equipo que va a trabajar especialmente para investigar este tipo de delitos. Se encontraba en el suelo con una pistola en la cabeza. Lo abordaron en una estación de servicio, intimidándolo con armas de fuego. Le decían: te voy a dar hasta las 12 del día para que llames a alguien y me tengas el dinero. Si no, te voy a torturar y cortar por pedazos. En menos de una semana, Chile supo de 3 secuestros. Un delito que parecía lejano a la realidad nacional, pero que de hecho se instaló hace tiempo con raíces cada vez más profundas. Ayer fue secuestrada, lo abordaron en una estación de servicio, intimidándolo con armas de fuego. Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizado. Sus 3 últimas víctimas, un empresario en Rancagua, un hombre a la salida de una discoteca y un ciudadano boliviano. Todos sobrevivieron, pero otras experiencias en el mundo no contaron lo mismo. Ese ha ido creciendo y tiene una dinámica de crecimiento muy rápido, porque el secuestro y la extorsión son los delitos que dejan mayor nivel de ganancia para ellos y que es mucho más rápido. Habla de la realidad en Colombia, donde dice hay al menos 3 tipos de secuestros. El de altas personalidades políticas y empresarios. También están los secuestros extorsivos empleados por grupos armados y organizaciones criminales como las FARC, como una forma de financiar la guerra. El último es un caso reciente, el secuestro del padre de un seleccionado de fútbol de ese país, liberado hace solo días. Pero también hay una tercera categoría, en esa parecieran entrar los casos chilenos. Bandas de delincuencia, pero mucho más pequeñas y que tienen un tema de que esos secuestros no los extienden en el tiempo, sino que tienen que ser muy rápidos porque sienten que la autoridad va detrás de ellos también. Como es un delito de alto impacto, las familias rápidamente lo que hacen es entrar a pagar y ese es el peor error. Sí, se pagó un rescate, fue parte de la negociación. Las declaraciones de la ministra del Interior tras el pago que permitió la liberación del empresario Rudy Basualdo desataron varias críticas y rápidamente también surgió la pregunta: ¿qué tan preparados estamos como país para enfrentar este fenómeno criminal? El secuestro de Rancagua marca un antes y un después. La forma de comisión altamente compleja obliga a que la persecución criminal se perfeccione y mejore. Y eso es lo que esperamos del Ministerio del Interior: cautela,
sobriedad en las declaraciones y que tengan claro que tenemos 2 semanas para causar una impresión en las bandas criminales. El mayor incremento se registró en los años 2021 y 2022, donde las denuncias crecieron un 67%, pero aún falta por actualizar las cifras correspondientes a 2023. Entonces hay que adaptar todo el sistema legislativo para que realmente hayan penas muy duras en términos de policía y ejército. Hay que adelantar una serie de capacitaciones, entrenamientos. Y lo tercero, la sociedad civil también tiene que hacer una actualización frente a sus protocolos de seguridad y entender que el secuestro ya es un delito que puede estar entre nosotros y cómo actuar. Dice que esas herramientas tuvieron éxito durante varios años en Colombia y ayudaron a disminuir la frecuencia de secuestros. Hoy, sin embargo, el plan requiere actualización. En Chile, exministros proponen algunas estrategias. Debiera crearse, así como está el OS7, el OS9, una unidad de carabineros especializada en antisecuestro. Lo mismo que en la PDI. Debiera también haber una parte de la Fiscalía que se especialice en el secuestro. Hay que tener la inteligencia suficiente para entender, primero, quiénes son los que están detrás de estas bandas criminales, dónde llega ese dinero, a qué cuentas llega, qué hacen con ese dinero. Y lo tercero, desbaratar esas bandas antes de que puedan actuar. Estamos abiertos a la revisión y por tanto a mejorar las capacidades del país en materia de estos delitos y por tanto vamos a tener una reunión, vamos a proveer una reunión para analizar la posibilidad de, si es que existen brechas, cerrar esas brechas, pero como quiero decir, tenemos legislación, tenemos instituciones y tenemos decisión respecto al traspaso de equipamiento y tecnología para enfrentar este tipo de delincuencia. Se anunciaron más funcionarios para el tratamiento exclusivo de este y otros delitos. 250 profesionales nuevos que se van a sumar además a un grupo de fiscales especializados que se van a dedicar precisamente en turnos de 24 horas, 7 días a la semana, a estar atentos, a decretar las primeras diligencias y concurrir al sitio del suceso en los casos de homicidios en crimen organizado, a los casos también de secuestro. Un delito que se convierte fácilmente en negocio millonario para delincuentes y que ha permitido sostener las finanzas desde pequeñas bandas hasta potentes organizaciones criminales con brazos internacionales. Un fenómeno que inquietaba en algunos países de la región, ahora también en Chile. Y sobre este mismo tema conversó hace algunos momentos nuestro compañero Matías del Río junto a Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Vamos a revisar parte de esa conversación. Senador Felipe, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Estuve escuchando hoy que las cifras, dado su expertise en el tema, las cifras de este delito ha crecido mucho en Chile y es una realidad que no ocurrió por primera vez, no debutaron la semana pasada en nuestro país. Bueno, efectivamente, el fiscal nacional alertó de esto hace ya algún tiempo, señalando que en el último tiempo hemos tenido un aumento sostenido en las investigaciones, las denuncias por secuestro. Algunos secuestros extorsivos, otros secuestros domésticos, secuestros express, pero finalmente privación de libertad, sea a cambio de una suma de dinero o rescate, digamos, o a cambio de, digamos, sacar dinero en un cajero automático, según corresponda. Estamos hablando de más de 800 denuncias que el Ministerio Público está conociendo, 826 para ser exacto. Esto es un número muy, muy alto que da cuenta de que lo que estamos viendo este fin de semana, me refiero al secuestro en la región de O'Higgins, a los 2 casos que se conocieron en Alto Hospicio y Iquique, y lamentablemente al homicidio con retención temporal en el caso de Pomaire, no son lamentablemente hechos aislados. Son 2 en Tarapacá. Y esos son dos. Entonces estamos hablando de una situación extremadamente compleja que probablemente hasta hace algún tiempo atrás más bien la comentábamos respecto de otros países. Y aquí lo que tiene que ocurrir, a mi entender, es que Chile tiene que asumir que la morfología criminal de nuestro país ha cambiado. Ya las policías no enfrentan regularmente solo al lanzazo, al mechero, sino que estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de delitos violentos, estamos hablando de tipos penales que antes no se conocían en Chile como el secuestro extorsivo. Y eso supone que el Estado de Chile debe organizarse de una forma distinta y no seguir repitiendo las mismas técnicas para delitos comunes. ¿Cuánto tarda? Porque usted le ha tocado estar en esos cargos donde dice, ay, porque desde aquí es re fácil decirlo,
y yo me dedico a esto, hay que. A usted le ha tocado hacer qué. El 2007... ¿Cuánto implica reorganizar al Estado para hacer frente a esta realidad? El 2007 tuvimos un aumento considerable de los secuestros entre bandas de narcotraficantes. Y se diseñó una política especial con apoyo de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, del sistema de inteligencia. Se desplegaron, gracias a los fiscales también, un sistema de informantes que permitieron entregar información oportuna. Y eso permitió desbaratar desbaratar a las principales bandas que operaban en esta materia. Una de esas bandas, si usted revisa la información periodística, arrancó hacia Argentina. Logramos la detención, la extradición y la condena a más de 130 años. A partir de ese momento no hubo más secuestros en aquel instante, porque el efecto inmediato, disuasivo de una pronta identificación, detención y condena generó un impacto en el mundo de la 2007, 2008. Banda chilena. Chilena, efectivamente, que se dedicaban entre ellos, entre bandas de narcotraficantes. Y luego comienza con posterioridad, ya yo diría en los últimos 8 o 7 años, a avanzar nuevamente el delito de secuestro. Y aquí, a riesgo de ser impopular, creo que hay que ser muy responsable en esto. Cuando observas el modus operandi, es un modus operandi aprendido, no es originario en nuestro país. Y estamos viendo también la participación de ciudadanos extranjeros, que lamentablemente, cuando son detenidos, nuestra policía no tiene ningún tipo de información de esas personas. Ni siquiera sabe si son quienes dicen que son. Por su irregularidad. Porque cuando se pretende contrastar con los antecedentes en otros países, no los entregan. Entonces, manos a la obra, a remangarse la camisa. Primero, el presidente de la República, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar con los presidentes de la República, de Venezuela, de Colombia, de los países originarios de estas personas, para que haya un intercambio inmediato de información. Primer punto. Segundo, control fronterizo inmediato, efectivo. ¿Por qué no se le pide a las Fuerzas Armadas que vayan a controlar no solo los pasos fronterizos habilitados, sino particularmente los no habilitados con sistemas tecnológicos? Tercero, control en carreteras. Hay un traslado, hay una organización criminal dedicada al traslado de extranjeros indocumentados por nuestras carreteras hacia Santiago y hacia el sur del país. Ahí tenemos una columna vertebral. Es perfectamente posible hacer controles y sacar de los buses a aquellas personas que están indocumentadas, digamos, ¿no? ¿Y hacer qué con esas personas? Bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer. Si esas personas entregan los antecedentes reales de quiénes son, bueno, habrá que buscar el mecanismo de diserción. Por supuesto. ¿Y cómo se controla eso? Bueno, por eso decía... ¿Cómo sé que me está diciendo este señor, señora que es? Que ahí entonces entran las relaciones diplomáticas. O sea, más que ir a una cumbre y saludar a un presidente, lo que se requiere decir a ese presidente, oiga, ¿sabe qué? Tengo un problema en mi país, hay mucha gente de su país que podría ser bienvenida en la medida que supiéramos quiénes son, pues. Porque no sabemos si son santos pidiendo asilo o son personas que están vinculadas a antecedentes penales, bandas de criminales, digamos, ¿no? Entonces se requiere que esas gestiones políticas se hagan, ¿no? Y que son muy concretas, muy prácticas, digamos. Y se traduce, no que le van a entregar un listado al presidente, sino que a través de los ministerios públicos, de las policías, se intercambia información muy valiosa para saber efectivamente quiénes son los que están entrando y quiénes son los que se están deteniendo, digamos, ¿no? Si paramos en Angostura, buses, al azar o se hace un mecanismo ahí, y van parando las personas, y quienes no tengan la capacidad de identificarse quiénes son y entregar sus... Bueno, a esas personas se les tiene que detener, se les conduce a una unidad policial y se hace un chequeo, se le toman las huellas dactilares y se le dice, mire, usted ingresó irregularmente, mire, sí, sabe que, ¿cuál es su nombre completo? Su DNI en su país de origen. Bueno, y se espera y se hace una consulta al país de origen para que vayan chequeando si la persona es quien dice ser. Vuelvo a insistir. Cuando uno observa un modus operandi, el aumento de la violencia asociada al homicidio, pensemos, Matías, lo siguiente. La única encuesta en Chile comparable durante los últimos 23 años es la encuesta de Paz Ciudadana. Y esa encuesta, el mes de octubre, nos dijo que Chile está viviendo el peor indicador en materia de miedo, de temor. La población chilena siente más miedo que en los últimos 23 años. Eso no es casualidad. Eso responde también a la lógica de que hay mayor violencia asociada a los delitos. Una sociedad con miedo es una sociedad menos libre y eso tiene un correlato.
El 65% de los encuestados dice que está dispuesto a ceder libertad para tener más seguridad. Entonces, de una vez por todas, aquí lo que se requiere son menos reuniones y más acción, ¿no? Concreta, resultado. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Estamos teniendo una crisis de inseguridad en el centro de Santiago. Bueno, serán anillos de seguridad, pues. O se establecerán mecanismos, fuerzas de tarea policial integradas con los mejores carabineros, los mejores detectives, al mando de un fiscal para hacer investigaciones especializadas. Felipe, hablamos recién de la posibilidad que nos da nuestra geografía de tener a un bus, bajar a las personas indocumentadas. Eso en el supuesto que fueran solamente indocumentadas. Solamente uno de los delitos cometidos el fin de semana en Tarapacá es una banda de personas chilenas y una paraguaya. O sea, los chilenos... Entonces, estadísticamente siempre hay más chilenos, digamos, que extranjeros. Eso suena hecho la causa. Entonces, entremos al tema ya no por el rasgo nacional, porque también lo es. No nos hagamos aquí los lesos, ni seamos políticamente tan correctos que decir que no importa, porque probablemente es un delito importado, pero en Chile lo hacen, y lo hacen chilenos igual, y no somos mejores ni menos que otros países u otras personas de otros países. Entonces, entremos ya no a la nacionalidad, sino que al delito propiamente. Y el delito es una realidad. ¿Y cómo están las penas? ¿Cómo está nuestra legislación? ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Hoy día, desde el punto de vista de la penalidad, las penas son altas. El delito de secuestro, artículo 142 del Código Penal, tiene una sanción que va de presidio mayor o su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, es una pena altísima. El problema no está necesariamente en la pena, que siempre es importante con elemento disuasivo. Está en la capacidad de identificación, la probabilidad de detención, la probabilidad de condena y la probabilidad de cumplimiento de la condena. Esos 4 elementos son los que nosotros debemos mejorar como país. Porque en general lo que estamos acostumbrados es que se comete un delito y al día siguiente se presentan 3 o 4 proyectos de ley para subir las penas. La primera discusión que hay que dar hoy día es, ¿vamos a seguir teniendo una pena que ponen los legisladores en la ley y una pena que aplican los jueces en la práctica distinta? Porque eso es lo que ocurre. Usted le pone presidio mayor en su grado máximo a perpetuo y resulta que el juez en la práctica aplica 2 o 3 atenuantes, le baja la pena y esa persona en definitiva tiene una sanción mucho menor. Y la ciudadanía no entiende eso. Bueno, eso se llama regla de determinación de las penas. Hay que dar esa discusión, que puede ser una discusión compleja, pero hay que darla. Porque la gente en su casa siente que por más que aumenten las penas, no se le aplica a los delincuentes. Ahí hay un punto que hay que mejorar. Segundo, desde el punto de vista de la preparación institucional, Chile tiene que empezar a dar discusiones de pantalón largo. ¿Se justifica tener un ministerio público dividido por regiones? ¿O vamos a tener que mirar como la Fiscalía Antimafia italiana, la Fiscalía española, la Fiscalía colombiana, con fiscales especializados, con competencia en todo el territorio? Entiendo que el fiscal actual, Ángel Valencia, está hablando de ese tema. Bueno, yo valoro mucho, porque en la práctica, quien está dirigiendo la política criminal de Chile es el fiscal nacional, porque ha planteado la fiscalía supraterritorial, ha planteado como una objetivo de política criminal la disminución de los homicidios. Pensemos lo siguiente. ¿Pero tiene facultades para eso? Sí, claro, el fiscal nacional define la política criminal del país, de persecución penal. Pensemos en la materia de homicidios. Chile pasó de tener 4,5 homicidios a 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Para nosotros es un alza muy importante y muy peligrosa. 50%, claro. 4 6. Para decirlo en números, el año 2022 hubo 1.322 homicidios. Eso equivale a casi 3,6 homicidios al día. Eso es lo que tenemos. Pero además, en esos homicidios no hay proporción entre el bien obtenido y la vida de la persona. ¿Por qué? Porque o media la droga, o estamos hablando de delitos de mayor violencia. La morfología del homicidio cambió. Y lo que es peor es que hoy día se está observando la existencia de la industria del sicariato. Por eso es que una parte importante de los homicidios, más que importante, creciente, se produce a manos de personas que no tienen relación con la víctima. Y es más difícil investigar y más difícil condenar. Un clásico de homicidio de novela es que una persona que está enemistada con otra produce el homicidio. Bueno, históricamente porque en Chile, se conocían. Claro. Bueno, históricamente en Chile el homicidio en más de un 95% existía una relación entre la víctima y el victimario. Ahora, lamentablemente, esa relación ha ido reduciéndose porque hay una industria, como digo, ahí habla de otro fenómeno delictual. Entonces, frente a esa realidad,
a mi juicio, la autoridad tiene que tomar medidas urgentes e inmediatas, porque homicidios y secuestros, si no se controlan, después es muy difícil de superar. Y el problema es que cuando se instala eso, luego viene la cooptación de las instituciones y eso es un paso muy complejo para una democracia como la nuestra. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, le tocó mucho tiempo. Déjeme un segundito, señor director. La última cosa, porque le tocó este tema. Coordinación de las policías. Muy importante. ¿Cómo y estamos ahí? Yo creo que cada día hay más voluntad de coordinación, pero no puede en este estado de situación del país tener una policía que tenga más de 200 funciones como Carabineros. Hay que repensar. Con Carabineros hay que repensar. Focalizarlos en prevención, focalizarlos en 2, 3, 4 delitos y el resto, la frontera, el tránsito, policías especiales, porque fíjese que no se le puede encargar todo a Carabineros. Porque creo que es injusto también evaluarlos mal cuando tienen tanta función. Por eso se requiere una reforma a la policía y también fortalecer las capacidades policiales de la PDI a través de oficiales policiales profesionales, al igual que el FBI y lo que se hizo hace unos años en el gobierno de la presidenta Bachelet. Felipe Arboe, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Muy bien. 1 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la primera pausa aquí en 24 Noche y ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. 1 de la mañana con 41 minutos, estamos de regreso en 24 Noche. Vamos a hablar ahora de política. Tras la entrevista de la diputada Catalina Pérez, en que reconoció que entregó al gobierno información de Democracia Viva antes de que estallara el escándalo, el caso se reinstaló en La Moneda y volvió a complicar al ministro Montes. La oposición no solo estudia acciones contra el secretario de Estado, sino también prohibió el ingreso de la directora de presupuestos a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Les agradezco mucho el interés. Buenas tardes. No tengo, la verdad, nada más que agregar. Estoy tranquila, a disposición de la investigación. No tengo nada que ocultar y soy la primera interesada en que todo esto se aclare. Lo dicho está, no hay nada más que agregar, aseguró la diputada, que desde junio está en el centro de la polémica por el denominado caso Convenios. Su vínculo con el director de Democracia Viva, su expareja, la puso ahí. Y aunque afirmó que jamás se enteró del caso de corrupción que hoy se investiga, se aseguró que informó de denuncias que venían de Antofagasta al gobierno. Conversé con quien creo que correspondía, que era la subsecretaria de ese momento, Tatiana Rojas. Gracias, permiso. Muchas gracias, permiso. Permiso, no se vayan a caer. No todos confían en su versión en el Congreso y tampoco en su región. El propio gobernador de Antofagasta, un exmilitante de RD en entrevistas radiales, no solo aseguró que no le creía, también que los verdaderos motivos de los protagonistas del escándalo era reunir dinero para futuras elecciones. Lo que ocurrió fue generar un mecanismo para defraudar recursos públicos y poder usarlos en otra instancia. Si no es enriquecimiento ilícito, es usarlo en campañas políticas. No voy a comentar acusaciones que se hacen sin absolutamente ningún fundamento. Muchas gracias. No tengo nada más que aclarar. La semana pasada fue el propio jefe de asesores de La Moneda el que aseguró haber escuchado un rumor una semana antes que estallara el caso, el 16 de junio, de los convenios suscritos por Democracia Viva. La diputada Pérez afirmó también que los primeros días de ese mes le entregó la información a la entonces subsecretaria de Vivienda. Yo creo que todos tienen que poner toda su voluntad política para que esto se solucione cuanto antes está judicializado y caiga quien caiga, independiente del partido político. Sabemos que la subsecretaria tenía un montón de información. Me parece muy raro creerles que no hayan conversado estos temas. En definitiva, del llamado caso cero tenía conocimiento la diputada Catalina Pérez, Miguel Crispi, la ex subsecretaria de Vivienda. Según estas versiones, lo que también generó críticas, quien nada sabía era el titular de la cartera, Carlos Montes. La subsecretaria recibió la información de parte de, en fin, no sé de qué lugares, pero de varias otras personas. Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve. El caso ha complicado la gestión del ministro Montes. En esta jornada, incluso entre entrega de llaves y nuevas viviendas, se sinceró con los vecinos de Renca. Para mí es tremendamente ingrato porque yo estaba terminando mi vida política cuando me dijeron que viniera a tomar este cargo. Pero la verdad que la responsabilidad es apoyar al presidente, apoyar los programas de vivienda. No es una vaca sagrada y por lo tanto va a tener que responder políticamente como cualquier ministro negligente y tendrá que dejar su cargo si eventualmente considera, si el Congreso Nacional aprueba
una acusación en su contra. Hay una mayoría bastante más transversal que la que el gobierno cree, que estima que su acción en esta materia ha sido lenta. Es injusta la solicitud, creo que está aprovechando la derecha nuevamente de golpear al gobierno. Como un aprovechamiento político de la oposición, calificó el gobierno una posible acusación constitucional en contra de Montes. Si alguien quiere utilizar esto para levantar nuevamente sospecha y decir que hay nuevos antecedentes cuando no los hay y seguir generando o levantando un manto de duda, es meramente una utilización política de esto. Caso Convenios, que se instaló nuevamente en La Moneda, que golpea al ministro de Vivienda y de paso también a la directora de Presupuestos. En medio del debate por el erario, Javiera Martínez no obtuvo la unanimidad de los parlamentarios, por lo que no pudo ingresar a la sala en donde se discute el presupuesto. Esto según la oposición por ser la responsable de flexibilizar las normas que permitieron traspasos entre gobiernos regionales y fundaciones. Y ya comenzó el despliegue de las campañas y con ritmos de cumbia y la presentación de un comando de mujeres. Las opciones en contra y a favor están ya afinando los detalles de la franja televisiva que empieza este viernes. El orden de aparición en la franja ya fue sorteado y mientras algunos pactos van a contar con varios minutos, hay uno que solo tendrá 7 segundos para dar a conocer su postura. Es una y una. Muy difícil. Vamos a ver. Sí, apoyando todo el rato. Cumbiero le dio el vamos oficial a la campaña por el En Contra. El metro de Quinta Normal fue el lugar escogido para dar a conocer el baile que representa esa opción. Música y coreografía que será parte de la franja que el comando Chile en Contra estrenará este viernes en televisión. Casi 7 minutos en total, la más larga de las emisiones, donde primaría el sello ciudadano con la participación de solo algunas figuras políticas, como Michelle Bachelet. Bueno, ahí va a haber que ver la franja y se van a encontrar con sorpresas. A 9 minutos de distancia, en la misma comuna, la opción a favor lanzó el comando de mujeres. Exministras y rostros de partidos encabezaron las conversaciones con vecinas de Quinta Normal para explicar un texto que en este tipo de materias ha recibido críticas de quienes hoy están en contra. Este texto claramente va a mantener aquellas leyes que sabemos que hoy día tenemos en nuestro país, como la ley de 3 causales. Eso no va a ser modificado. Comando femenino que no contará por ahora con la participación de Evelyn Matei. En la vereda de enfrente, Carolina Leitao oficializó su rol como vocera. Yo necesito explicarle a la ciudadanía cómo los perjudica y para eso obviamente en la práctica no puedo estar en las dos cosas y por eso he pedido un permiso sin goce de sueldo. Militante de que para el sector remarca que la opción en contra va más allá del oficialismo. La Falange, eso sí, presentará un relato propio, el segundo que se apreciará en la franja de este viernes. Siempre un desafío, para mí la política es como el fútbol. Me gusta estar ahí, sobre todo en procesos históricos. Y en este caso, claro, la ADC nos pidió ayuda. La franja política se desarrollará hasta el 14 de diciembre en 2 bloques. El primero se iniciará a las 12:45 de este viernes. 15 minutos televisivos tendrá cada opción. Y según el sorteo, quien abre el segmento será la opción en contra. El tiempo que corresponde a cada partido pacto es el resultado de calcularlo a partir del resultado obtenido en la elección de diputados del año 2021. ¿Cuál es la franja más cortita que vamos a tener? La del Partido Social Cristiano en 7 segundos. ¿A favor o en contra? Yo voy por él. Fin del proceso. El Partido Social Cristiano está dividido y por esto optó por hacer campaña por el a favor y el en contra. Lo que se explica porque su objetivo es cerrar el proceso más allá de la alternativa ganadora. En esos 7 segundos vamos a procurar expresar todo lo que los chilenos y los vecinos necesitan. El Partido de la Gente tendrá 79 segundos en pantalla. Esta vez el texto que hemos leído es diferente. Y el pacto de amarillos con demócratas apenas 28. Uno siempre quisiera más. A poco más de un mes de la elección, el escenario sigue siendo favorable para el en contra, que según diversos estudios de opinión lidera las preferencias. La oposición busca cortar las cifras y para ello mira al 62% del electorado que le dijo no a la anterior propuesta constitucional. Esa mayoría de chilenos que rechazó la propuesta refundacional de Chile, esa propuesta que los sectores de la izquierda más radical, Frente Amplio y Partido Comunista siguen apoyando. La campaña informativa del gobierno también está en etapa final y esta semana se entregarán las copias constitucionales a la ciudadanía. Iniciemos prontamente las reparticiones a las distintas regiones del país de los textos impresos, pero ya van a estar arriba esta semana con los spots en radio, etcétera. Plebiscito del 17 de diciembre para el cual las campañas ya están desplegadas. A partir de este martes, ambas opciones comenzarán a tener presencia en todo el país.
1 de la mañana con 49 minutos, pausa y ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Ya estamos de regreso en 24 Noche y les contamos que este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de presupuesto 2024. La iniciativa para el erario nacional sigue avanzando en el Congreso. Este lunes les contábamos que la corporación aprobó en general por 99 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones la iniciativa, luego de que la semana pasada fuera analizada y respaldada por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, confirmando las 32 partidas presupuestarias y el articulado propuesto por el Ejecutivo. Hoy martes, la sala de la Cámara Baja va a comenzar el análisis en particular de esta iniciativa. Habló el ministro Marcel, vamos a escuchar sus palabras. Tuvimos un debate de carácter más bien general, la discusión en particular y las votaciones por partidas va a comenzar mañana con las primeras 5 partidas del presupuesto. Y esto, por supuesto, es la continuación del trabajo que ya se inició en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la semana pasada, donde se hizo la revisión de todo el proyecto de presupuesto de comienzo a fin. La verdad es que nosotros lo que nos preocupa, lo que nos motiva, es tener un presupuesto que sea, que responda a las necesidades de las personas, que incorpore las preocupaciones que tienen los parlamentarios cuando son posibles de incorporar, ya sea en el mismo presupuesto, en un protocolo, y para eso tenemos que tener toda la capacidad para procesar las observaciones o preocupaciones que existen. Internacional. Vamos a noticias del mundo en 24 Noche. Los candidatos presidenciales en Argentina, Sergio Massa y Javier Milei, se enfrentaron en un acalorado último debate presidencial antes del balotaje de este domingo. ¿Qué impacto tuvo este cara a cara en los votantes? Ponga atención. Si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil, que lo único que hace es destruir. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. De Pinocho a stand-upero, ese fue el tono del último debate presidencial de Argentina en la recta final de unos comicios cruciales. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Un debate que sirvió para medir la temperatura a solo una semana de las elecciones y en el que el candidato oficialista logró poner contra las cuerdas al libertario, que quedó expuesto en las principales fisuras de su programa de gobierno y hasta terminó pidiendo perdón por sus insultos al Papa Francisco. Si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, yo no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Javier Milei insistió en 2 de sus principales propuestas: la dolarización del país y la eliminación del Banco Central, mientras que el oficialista Sergio Massa capitalizó sus 3 décadas como funcionario público con un discurso convocante. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Sergio Massa está tratando de posicionar su imagen de estadista, de una persona formada, que conoce el Estado, que sabe de los temas. Tiene que neutralizar lo otro, que es el ministro de Economía de la actual gestión. Javier Milei también tiene ese problema, porque es una persona inestable emocionalmente, no se ha preparado ni parece conocer muy bien los temas, pero tiene la frescura de identificarse con el ciudadano común de a pie. Un acalorado debate en el que ambos candidatos defendieron sus posturas en temas como relaciones internacionales, educación, seguridad y trabajo. Y fue en ese último punto donde nuestro país recibió una mención. Entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores, como se hizo en Chile, y acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en un industricidio. Es así como Javier Milei respondió a la propuesta de abrir la economía a las pymes del candidato y actual ministro de Economía Sergio Massa. Y es que lejos de lo que se esperaba, la crisis económica que atraviesa el país no fue un eje central en el debate, pero sí una preocupación latente para los 45 millones de argentinos que viven con una inflación interanual que este lunes superó el 140%. Una de las razones por las cuales aún hay argentinos que no tienen claro su voto para este domingo, o más drástico aún, insisten en que votar en blanco es al parecer su mejor opción. El que tiene dudas, ¿cuáles son? Bueno, yo no votaría Massa, te dicen. La verdad que este gobierno, un desastre, etcétera, etcétera. Pero mira para allá y ve a un candidato que no le genera mucha confianza.
Según un promedio de Radio Televisión Española, sobre la base de las últimas 14 encuestas, Javier Milei tiene un 45,7% de intención de voto contra un 43,5% de Sergio Massa. Cifras que adelantan unos comicios bastante parejos, de hecho, de un total de 23 sondeos que se han dado a conocer después de la primera vuelta del pasado 22 de octubre. 15 le dan ventaja a Javier Milei y 8 a Sergio Massa, quienes esta semana cerrarán sus campañas en la carrera por la Casa Rosada. Y crece el drama en el hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, donde debieron desconectar las incubadoras de los recién nacidos, esto debido a la falta de combustible, y también se agudizan los ataques de Israel en las inmediaciones. Las bombas que caen cerca del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza no han parado en los últimos días. La situación en el recinto es crítica. No hay insumos médicos, oxígeno ni combustible para hacer funcionar los equipos. Algunos de ellos destruidos luego de los ataques en las inmediaciones. Los pacientes renales, los pacientes con cáncer, los pacientes cardíacos y los niños no encuentran a dónde ir. Frente a la escasez de combustible se hizo necesario sacar a los recién nacidos que estaban en incubadora y utilizar otros métodos como envolverlos con aluminio para mantenerlos con vida. Ya 6 murieron y más de 30 se encuentran en una condición de extrema gravedad. Tanto las incubadoras como la calefacción necesitan electricidad. Si estos bebés no se mantienen calientes, morirán de hipotermia y de frío. Y si el panorama dentro del hospital Al-Shifa es crítico, en las afueras está lleno de cuerpos de personas que perdieron la vida por los ataques, cadáveres que aún no pueden ser retirados, lo que abre un foco infeccioso importante en este lugar. En el hospital Al-Shifa no pueden ocuparse de los cadáveres. Hay una tienda de campaña con los cuerpos. Se vieron perros callejeros atacando los cadáveres, por lo que ahora se pierde la dignidad de los muertos. Según el gobierno de Israel, el puesto de comando de Hamas se encontraría bajo el hospital Al-Shifa, el principal de Gaza y que fue construido en 1920. Este lugar ha sido testigo de los episodios más críticos del conflicto palestino-israelí, pero nunca había llegado a este extremo. El ejército israelí aseguró que habría un corredor humanitario para salir del lugar. El lado este del hospital está abierto. El personal ha solicitado que ayudemos a los bebés del departamento de pediatría a llegar a un hospital más seguro. Brindaremos la asistencia necesaria. La intervención de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas es imprescindible en este momento si se quiere respetar a la humanidad. Se estima que actualmente existen unos 2.500 refugiados que aún se mantienen en el hospital Al-Shifa. A esto se suman cerca de 600 pacientes en estado crítico. Desde Naciones Unidas expresaron su preocupación por las condiciones en que se encuentran quienes aún siguen en el recinto y los más de 1.500.000 desplazados. La gente en los refugios sueña con ducharse, las madres sueñan con bañar a sus hijos, pero más peligroso es el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, si la gente sigue sin tener acceso a suficiente agua. Los médicos del hospital Al-Shifa han pedido la evacuación de los pacientes críticos hacia Egipto como única salida frente a la crítica posición en que se encuentran. Al norte de Gaza ya no existe en estos momentos ni un solo hospital que esté funcionando en medio de un conflicto que ya deja más de 11.200 muertos y 29.000 heridos. 2 de la mañana con 5 minutos. De esta forma llegamos al final de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Que estén bien. Buenas noches.